Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Nos da mucho gusto saludarlos este viernes. Georgina Gagiola, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Le doy un saludo a nombre de Félix Fuentes. Esta ocasión no está con nosotros y su servidor Raúl Sánchez Carrillo le agradece el favor de su atención. No cabe duda que dentro de lo que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, revela con gran autonomía es en qué situación de seguridad o de desarrollo, inversiones, desarrollo industrial, empleo, etcétera, tiene el país. Y ahora resulta que dentro de lo que hace el INEGI, ha detectado en dónde la gente tiene más miedo a salir de su casa. Bueno, pues es un penoso lugar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y es Fresnillo, Zacatecas, Georgina, donde la gente 9 de cada 10 tiene miedo de salir de su casa. Sí, el 97.7, o sea, prácticamente el 100% de las personas tienen miedo de salir a la calle. ¿Cómo puede ser posible que una autoridad estatal, ya no se diga municipal y federal, pueda ser rebasada de tal manera en donde vemos que van 250 elementos del ejército, van 500 elementos para reforzar, y esas cifras incluyen Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Ecatepec y Naucalpan en el Estado de México? Así es, la verdad es que además ciudades que, como dices, de alguna manera muy industrializadas, ¿no? Bueno, algunas, no todas en este... Claro. Creo que la verdad es que Zacatecas la está pasando muy mal, también Guanajuato, etcétera. Bueno, más bien es al revés. ¿Qué estado no la está pasando mal? ¿En qué ciudad viven mejor, no? Por ejemplo, así como se habla de 5 Sí. municipios que son de llorar, Benito Juárez en la Ciudad de México es Mérida, de las más seguras. Mérida. Entonces quiere decir que sí se puede tener seguridad. Lo cierto es que los reales lo sientan los delincuentes del crimen organizado y se hacen sentir y se hacen presencia y permanencia. Yo creo que es como un estado de guerra en donde la gente permanece en sus casas, sale a hacer lo necesario, porque pareciera que afuera, ¿no?, detrás de esas puertas, hay una guerra, un peligro inminente, ¿no?, para las personas. Sobre todo porque además el día para esas personas que viven en los municipios que hemos mencionado termina a las 6 de la tarde, todos a su casa y nadie sale ya. Sí, es completamente una ausencia del Estado de Derecho, ¿no? La gente no está indefensa frente al crimen organizado y bueno, pues con estas cifras nos podemos dar cuenta que hay una gran impunidad en el Estado, en estas ciudades, en donde pues, si domina el crimen ya ni siquiera puedes apelar o pedir ayuda a las autoridades. Y ni siquiera es una cosa de insatisfacción, diría yo. En función de que vemos láminas y el porcentaje de delitos de crímenes dolosos ha disminuido 2.701 en comparación a lo que era en 2010. O sea, comparativos que envuelven en grandes cifras que marean, que la gente dice, la verdad es que no me siento seguro. Así es. Que es donde yo vivo, que es donde yo pago impuestos, que es donde mis hijos crecen, y sin embargo, la percepción que supera ya la realidad es muy grave. Que aseguraron fentanilo, que aseguraron armas, que aseguraron vehículos. Por fin ya se dijo desde la mañanera que no era posible permitir que en camionetas anduvieran pavoneándose por las calles de las ciudades y de los estados el crimen organizado. ¡Vaya! Por fin, no se los vamos a permitir. No, bueno, se los han permitido todo el tiempo. Pero el hecho de que digan que ya no, bueno, por lo menos crea pues a lo mejor ya los agarran o ¿a qué? No, nada, la verdad es que Zacatecas y Guanajuato eran estados súper tranquilos, ¿no? En comparación, por ejemplo, a pues lo que conocíamos en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, ¿no?
Pero ahora también ya el Bajío es muy peligroso, pues estamos diciendo que son las zonas más peligrosas, además de que era una zona industrial, ¿no? De grandes producciones de exportación, que levantaron mucho la economía en México, ¿no? Y ahora que estos cárteles que se hayan trasladado a estos estados, pues la verdad es que deja al país, insisto, en donde no hay esta percepción de inseguridad. Y además no solamente hay esa modalidad, sino el cobro de cuotas. Claro. De seguridad en mineras, en empresas, en comercios, bueno, en mercados y hasta en tianguis. Entonces, no es una batalla del bien contra el mal. Es que el mal le va ganando al bien. Sí, claro. O el bien se ve reducido. Sí, al final, pues el crimen organizado ataca de alguna manera a la población civil y bueno, pues ello empieza a tener ya otras definiciones, ¿no? Hay videos donde se demuestra, por ejemplo, que a 300 metros en Piedras Negras de la frontera con Estados Unidos, desde una colina, disparándole francotiradores a los drones de Estados Unidos. Ya eso es una agresión a un gobierno que es el vecino del norte, que podría tener como respuesta pues otra situación bélica, drones armados y una reclamación a la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya no se da abasto entre indocumentados, entre la queja del Chapo. Sí. Que ahora... Ojalá le pusieran tanta atención a las denuncias de la gente como la del Chapo. Sí, que dice que no lo sacan. Y luego ya de Estados Unidos dijeron que no es cierto. Que está dentro de un penal de alta seguridad, pero está tratado con los derechos humanos garantizados. Pero la puerta, como dice la canción, ya se abrió para analizar los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Pues sí, ojalá él hubiera observado los derechos humanos de tantas mujeres, por ejemplo, de tanta gente desaparecida. Por ejemplo, ¿no? Y el abogado que lo representa, al Chapo, aquí en México, platica que le dijo al Chapo antes de que lo deportaran, que por qué no se apegaba o se sumaba a los testigos protegidos. Y el Chapo Guzmán dijo, yo no voy a denunciar a nadie y prefiero vivir lo que estoy viviendo. ¿Te acuerdas de aquella frase? Prefiero el 90% de lealtad que de capacidad. Sí. No, pues con 5 como el Chapo, qué lealtad. Sí, coincide, ¿no? Qué curioso. Además, que es... ya nomás sonríe uno, pero la preocupación de la gente por el tema más sensible, aparte del económico, que con la inflación está también de agárrense a quien pueda, pues es la seguridad. Sí, claro, la seguridad, pues precisamente en estos estados en donde las inversiones de empresas mexicanas, pero también de empresas extranjeras, en donde el Bajío se producen muchos, es parte de la industria aeronáutica, que es muy importante Sí, ¿cómo no? para nuestras exportaciones, porque esas piezas se hacen en México, también la automotriz, y es esta zona que preponderante, digamos, en el comercio internacional, y es una lástima que dentro de estos estados donde tenemos esa gran diferencia comercial, esté el territorio tan peligroso, porque por supuesto que tanto las compañías mexicanas como las extranjeras, pues se van. Sobre todo porque, por ejemplo, el caso de Irapuato. Irapuato se identificaba como la ciudad de las fresas. Sí. En alguna ocasión vino la desaparecida ya reina Isabel, la llevaron a Irapuato, le encantaron las fresas, pidió que se hicieran ya exportaciones de fresa al Reino Unido y duró muy poquito porque las primeras fresas donde iban las empaque eran grandes, rojas, pero y abajo todas secas, pachuchas, y dijeron, no, pues no se pasen de listos. Bueno, pues ahora la ciudad de las fresas quedó como en el pasado, ahora es la ciudad de la inseguridad. Así es, y la verdad es que cruzar, se dice el triángulo, ¿no? Cruzar por esas ciudades, entre Guanajuato, Salamanca, Irapuato, es súper peligroso a cualquier hora, porque además, aunque vayas, aunque dicen que es entre ellos la violencia, pues también los autobuses o la gente que va manejando por ahí, pues los bajan de sus coches, y sobre todo los transportes públicos que se suben a asaltarlos. No se puede separar con declaraciones muy
yo diría simplistas. No es que son entre ellos y que la gente de alrededor está pintada o no cuenta o cómo. O no sufre las consecuencias, como Claro. bien dices, en sus negocios, ¿no? O el derecho de piso, ¿no? O estar en un fuego cruzado, etcétera. El tan solo hecho de no poder salir de tu casa. Efectivamente. Pues no cabe duda que en la línea que tendrá el programa siguiente en estos temas, hoy Dominio Informativo quiso mostrarle a usted una serie de puntos de vista para que usted tome sus decisiones, sus opiniones sobre una realidad que invade ya como una cobija, por cierto, con estos fríos, al país. Así es. Bueno, pues ese es uno de los otros problemas que estamos enfrentando en México y que también vemos la ausencia del Estado, a pesar de los programas sociales y etcétera, pues una falta de estrategia en contra del cambio climático, del cambio, pues sí, del cambio climático, y que no están preparados en las alcaldías o en los municipios para ayudar a la gente, ni siquiera pues con mantas, ¿no? Sabiendo que el tiempo iba a estar tan mal. Sí, cobijas que son urgentes, ¿no? Además, bueno, finalmente, Georgina, a modo de conclusión, no cabe duda de que tenemos un gran compromiso quienes informamos, de estar permanentemente pues mostrando las cosas, no buscando para subirlas y acrecentarlas como temas. Sí, claro. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar los datos, de decir lo que está ocurriendo y que cada quien forje su opinión. Pues muchas gracias, Georgina. Gracias a ti. Gracias a usted. Buenas noches. Nos vemos en la próxima aquí en Dominio Informativo. Gracias.